Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanoli. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, ¿qué tal? Somos lo que conversamos acá desde la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro anfitrión y auspiciador, por supuesto. A nuestros contertulios de siempre, que ya voy a presentar, se ha sumado hoy día Lili Pérez, senadora de la República. Bienvenida, Lili, una de las mujeres más queridas del Congreso, dicen. Y experta y muy involucrada en los temas de género y de protección de minorías. Bienvenida nuevamente. Gracias Federico, encantada de estar contigo. Un placer. Y con la Patricia, Luis Eduardo y con Sergio. Eso, me ayudaste porque ahora voy a presentar a nuestros contertulios de siempre muy brevemente, para no perder tiempo de conversación. Sí. Patricia Arancibia Clavel, historiadora, doctora en historia, autora de numerosas publicaciones. Numerosas publicaciones. 33. Bienvenida, Patricia. Sergio Mico, abogado, cientista político, filósofo, doctora en filosofía. Bienvenido, Sergio. No voy a arriesgar al resto de tu trayectoria en este momento. La institución a la que pertenece. La Universidad de Chile. La Universidad de Chile. Eso, bien. Luis Eduardo Escobar, economista, candidato a doctor en historia, asesor de empresas. Y que dije, siempre digo lo mismo. Bueno, siempre que digo historia es economía. En tu caso. No en el caso de la Patria. No me ofende para nada. No, para nada, sería muy bueno, ¿no? Eso, a propósito de historia, acabo de leer a Tony Judd. Ah, sí. ¿Cuál? Uno que se llama respecto del siglo XX. El olvidado siglo XX, algo así. Sí, tiene muy buenas cosas, excelente autor. Escribió algo sobre memoria, sobre recuerdo, memoria, precioso. Es que él tenía la enfermedad esta de Lou Gehrig, amilosis lateral, algo, no me sé el nombre de memoria, en que tú te vas quedando paralítico de a poco. Y él terminó dictando el libro poco antes de morirse, cuando se estaba ya ahogando. Capacidad de análisis, y él, como era un europeísta y muy crítico en general, pero por lo único que se jugaba, por lo menos lo que yo he leído, es por esta Unión Europea, ¿no? Sí. Como alternativa, civilizada, liberal. Pero no alcanzó a vivir el problema de crisis que tiene hoy día la Unión Europea. Me hubiera gustado escuchar su interpretación. Yo te diría que Tony Judd, junto con Erich Hobsbawm, que tiene la mirada más marxista, pero un marxismo no ortodoxo, son como los dos grandes miradores, entre comillas, del siglo XX contemporáneo. Bueno, Hobsbawm tiene un libro que es famoso sobre la historia del siglo XX. Sí. No, me entretuve ahora en los días pasados de Fiestas Patrias. Yo no estudié doctora en economía, pero algo de historia he leído. Oye, yo estaba leyendo mientras llamaba a Sergio un libro que yo creo que puede meternos en el tema de género con la Lili, que es 10 mujeres, de la Marcela Serrano. ¿Lo leíste o no? No lo he leído. Salió hace poco. ¿Y cuáles son las 10 mujeres? Son 10 mujeres que van a un lugar a hacerse, llamemos una psicoterapia. Es lo más entretenido que hay. Yo lo recomiendo. Qué bueno. La Marcela ¿Es Serrano como una terapia de grupo? Escribe muy bien, sí. Yeah. Es muy parecido a uno que había escrito hace muchos años atrás. Pero en fin, es por las mujeres. Sí, hablemos un poco de mujeres, de género y de... No de la terapia de grupo. Bueno, eso no está de más. Eso es por añadidura. Menos público. Es cierto. Esa cosa es muy privada. Oye, y protección de minorías, que también hay varios proyectos que tú has impulsado. Pero vámonos al más famoso, por lo menos, que es la ley de vida en común. Sí. Las siglas son... ABC. ABC, sí, con B corta. ¿Cómo va eso, Lili? Está detenido. Y yo soy de las que se siente frustrada porque está detenido el proyecto.
Este es un proyecto que ha sido anunciado en muchas oportunidades por el gobierno. Demasiadas oportunidades. Por varias oportunidades por el gobierno. Es un proyecto que nos importa a mucha gente, digamos, yo diría que a nivel país, a una gran mayoría. Es un proyecto que lo que busca es regular y dar una salida legal a aquellas parejas que conviven. Sean del mismo sexo o no sean del mismo sexo. Parejas que conviven, y la mayoría de las parejas que conviven son heterosexuales, y obviamente cuando tú haces una ley no puedes discriminar, tienen que tener los mismos derechos para las parejas, en este caso, sean de un mismo sexo o sean heterosexuales. Todos los que estamos en esta mesa conocemos un montón de gente, de parejas que conviven, que por diversas razones, ¿cierto?, no se... y no están casados. Y que por diversas razones no se casaron y han tenido hijos, muchos de ellos, algunos no, pero muchos sí. Y eso ha generado que son parejas que conviven mucho tiempo, uno de ellos fallece o terminan separados y el otro termina en la indefensión total, absolutamente sin nada, ningún tipo de protección de tipo legal, civil. Entonces, este proyecto lo que busca es resguardar los derechos legales de las personas, sus derechos de salud, por ejemplo, que una persona pueda hacer carga de salud de la otra persona, todo lo que es la protección social, los derechos de vivienda. En fin, hay una serie de derechos que están relacionados con esto. Y que en algún momento, como estas cosas de la opinión pública tiene sus oleadas, sus ciclos, en algún momento estuvo arriba de la ola, ¿no? Sí. ¿Qué debilitó el proyecto? ¿Echémosle la culpa a alguien? ¿Qué pasó? A la democracia cristiana, echémosle la culpa. Es verdad, Sergio Mico es la culpable de la democracia cristiana, ¿no? Yo, para serte franco, yo creo que ese proyecto nació muerto. De acuerdo de Bien Común, porque fue un compromiso que asumió Sebastián Piñera en su campaña, pero ya cuando fue presentado tuvo una enorme oposición, no solamente de la UDI, sino que también de sectores de Renovación Nacional, y me da la impresión, Lili, que a mi entender, que se comete un error mezclando los dos temas, porque por una parte aparece el tema del acuerdo de Bien Común entre homosexuales, que es un desafío enorme de aceptación, de diversidad, y se pone justamente con los acuerdo de bien común con las parejas heterosexuales, que es un tema distinto. Y simplemente digo lo siguiente, en Francia, donde se estableció este régimen, finalmente lo que ha terminado ocurriendo es que los homosexuales no quedaron conformes, dijeron nosotros no queremos acuerdo de bien común y terminaron... Nosotros quieren matrimonio. Quieren matrimonio y hoy día Holanda está presentando el proyecto de ley para establecer el matrimonio homosexual, y los heterosexuales, lo que ocurrió, lo que yo entiendo, es que como establecen menos exigencia, mucha gente en vez de casarse, heterosexuales pasaron al acuerdo de vida en común. ¿Fue así o no? Entonces, me da la impresión de que entonces como que nunca tuvo, entonces en resumidas cuentas, como que nunca tuvo el apoyo del gobierno, de los parlamentarios de gobierno. Sí iba a ser apoyado, era con los parlamentarios de la oposición, más algunas personas como tú, ¿ya? Problema político, y segundo, me da la impresión de que se confunden dos cosas que son distintas. Me queda claro el tema, pero la democracia, siguiendo la provocación de la Pati... Déjame decir algo, es que me provoca decir algo. Yo no estoy de acuerdo, Sergio, que sean dos cosas distintas. Lo primero es que el presidente Piñera, siendo candidato, habló mucho de este tema. Sí. Parte de su franja de televisión habló de este tema. Incluso hubo una pareja de jóvenes del mismo sexo, homosexuales, que aparecieron y que fue súper controversial. Que fue controversial, me acuerdo, intra-alianza, en ese minuto intra-coalición. Recuerdo que fue parte de nuestro programa de gobierno, que esto fue anunciado posteriormente en La Moneda, que es verdad que hay un proyecto que fue anunciado en La Moneda. Yo estuve en el anuncio del proyecto en La Moneda, es decir, se han seguido todos los pasos que había que dar con este proyecto tal como fue anunciado en la campaña presidencial. Mi frustración, y quiero volver a lo primero, en Chile hay más de 2 millones de personas que conviven. Más de 2 millones de personas. Que la mayoría de ellos son personas heterosexuales que conviven y que por diversas razones no han contraído matrimonio. Y no tiene que ver si existe o no existe una ley de divorcio. Hay gente que por otras razones no contrae matrimonio. Y definitivamente, cuando uno hace una ley, no puede hacer una ley para estos sí, para estos no. Esta es una ley que, si vamos a regular los derechos de las personas que conviven, va a tener efectos también sobre las personas del mismo sexo que conviven. Entonces, no es que sean dos proyectos distintos. Entiendo tu punto, en que una cosa es hablar del matrimonio igualitario y otra cosa es el acuerdo con... Cuando se aprobó la ley de divorcio... Darle una parte de la pregunta de Lili. ¿Cómo harías tú para excluir a los homosexuales? ¿Sobre qué base? No, es todo lo contrario, que el acuerdo de bien común sea para las parejas homosexuales. Es que para todos, para todas las parejas que conviven. Pero la ley no puede distinguir. Exactamente. ¿Por qué no? Bueno, pero ¿tú cómo lo harías para distinguir? Esa es la pregunta.
Pero ¿por qué si hay gente que no se quiere Claro, casar ¿cómo harías para, o no puede casarse? ¿Cómo harías para excluir a los homosexuales de una ley que se No, debiera porque aplicar a la- todos no, los porque ciudadanos? no, La al revés. legislaría no es excluir, Exactamente. es que darle la Entregar el mismo posibilidad, derecho. lo mismo, pero Claro. además, si es que un homosexual quiere casarse con otro, puede hacerlo. Eventualmente podría ser un agregado en la misma ley, pero entiendo que si no hay acuerdo político para lo primero, no hablando hay del para lo acuerdo de bien segundo. Pero es que común, tú me digo yo. preguntaste por qué no ha hace funcionado, para ¿no? discriminar entre ciudadanos? No, no se puede, no se debe. No, si yo No encuentro puedes. que hay un tema legislativo Es que, perdona, es que por eso te constitucional no digo menor. que yo te digo, hay discriminaciones que son arbitrarias y otras que no son arbitrarias. Ya, a ver. Ya, ese es el punto. Entonces, efectivamente, hay leyes de discriminación positiva, por ejemplo, la ley de cuotas que se dicta para las mujeres o para los hombres. Puede ser, entonces te digo, yo creo, ¿cuál es el criterio que tú dices? Y en algunos casos las discriminaciones son claramente arbitrarias y hay otras que son discriminaciones que pueden ser aceptadas. Y mi punto es el siguiente, justamente lo que tú dices, cuando se dictó la ley de divorcio, una de las razones que se dio era justamente para que las personas que no podían volver a casarse se pudieran casar. Y no se han casado muchas de ellas, porque el problema no es legal, sino que pareciera ser, no sé, hay razones de orden cultural también que las leyes no Pero ojo, resuelven. yo recuerdo cuando nosotros sacamos la ley de divorcio, que fue a fines del 99, comienzo del 2000, yo estaba recién había ingresado a la Cámara de Diputados, elegida como diputada de la Florida. Oye, y fue una tramitación además de terrible y tortuosa, No, y era como que se de venía muchos el años. coco. No, pero señora, además, estoy yendo a venderse algo además al yo quiero dar un Parlamento, dato duro. Nos dijeron, todos decían de que iba a bajar la tasa de matrimonio salvaje, y eso no es así. La gente para la que tiene Así valor, venía bajando de antes, o sea, antes de la pero ley, la tendencia brutalmente. se mantuvo, pero no cayó sustantivamente después de de hecho, la el año promulgación de la pasado ley. subió. Exactamente. Sí, el año Y eso pasado te hubo demuestra que las conductas de las personas no están reguladas por la existencia o no existencia de una ley, sino que las leyes lo que tienen que hacer es resolver, ayudar a resolver legalmente un problema que pueda enfrentar Claro, pero una eso es lo que persona. estamos conversando de que, por lo menos la experiencia europea, francesa... y La inglesa también, los la ingleses inglesa, acordaron un acuerdo de bien común y ahora Cameron quiere el matrimonio homosexual. que son Pero cosas está que bien, van juntos pero no revueltos. ¿sí? Exactamente. A ver, Una persona puede optar, un homosexual puede puede ser optar esa- a uno u a Es otro. que ese es el punto, ¿sabes cuál Puede es el ser esa problema? la Que base a mí para no me sabe oponerse a por la qué no me ley. gusta, y es que ese es que el matrimonio, así la legislación sobre el matrimonio tiende a ser mucho más estricta con respecto a los deberes de los cónyuges para con los hijos y entre ellos. Yo entiendo que esa es una diferencia con el acuerdo de bien común. Ya, pero que el Entonces, punto- por la vía de resolver el tema de la discriminación en contra de los homosexuales, tú terminas creando esta institución que debilita el matrimonio heterosexual y no resuelve el tema homosexual, porque la gente homosexual lo que él le está demandando a la sociedad es el reconocimiento de su relación, al Estado. Pero no te No. excluye. A ver, ¿me No, dejas yo- un minuto? Un sí, minuto. dale. A ver, yo lo que he entendido es lo siguiente, y yo apoyo el proyecto, lo apoyo en cuanto Que a lata que no seáis parlamentaria. no sería. No, pero después hablamos de eso. No, pero mira, una cosa es el proyecto de ley que a mí me parece que no debe discriminar y que debe permitir que los homosexuales como los heterosexuales puedan arreglar sus temas legales, como muy bien lo ha explicado aquí la Lili. El tema yo creo que tiene un hilo que nadie lo quiere tirar, ¿ah? Que es que en el fondo es una ley que no es avalada por gente que no quiere el matrimonio homosexual. Es que yo creo que por ahí va el Espérate, por punto. eso voy. Ahora, yo en lo personal, siendo lo liberal que ustedes me conocen que soy, no creo en el matrimonio homosexual, porque el matrimonio, etimológicamente, por todas partes, es un matrimonio entre hombre y mujer. Maternidad. Lo que no significa, viene de mater, matrimonio, etcétera, hijos, etcétera. Lo que eso no significa que yo esté en contra, o que la Lili esté en contra, o los que estuvieron en esta ley, de que las parejas homosexuales convivan, vivan, si quieren inventarle un nombre que no sea matrimonio, pero que Un sea acuerdo igual que bien el común. matrimonio, es el acuerdo bien común, yo no tengo ningún problema. Entonces, Pero ¿qué problema habría entonces? entonces el tema es un poquito más delicado, parece como simple, pero el matrimonio es entre hombre y mujer. Ya, pero Bueno, Y la no vida estoy en tan común, claro en eso. entonces, Sí, que bueno, un homosexual sí, quiera debate. casarse bajo la legislación tradicional de toda la vida, digamos, me parece que es como querer formar parte de un club del cual no se es. Pero sí se puede armar
una relación larga, comprometida. Para eso está y para eso existe el acuerdo de vida común y soluciona el problema legal. Porque, dejémonos de cuento además, con matrimonio, sin matrimonio, con acuerdo vía en común o no acuerdo vía en común, la pareja, si quiere seguir junta, va a seguir junta, y si no quiere seguir junta, no va a seguir junta. El tema de fondo es lo que puede ayudar. No, es cuando el Estado tiene que ayudar a las personas para solucionar ciertos problemas básicos. Y desde esa perspectiva no veo nada mejor que lo que ustedes armaron, o a la Lili. Hasta donde yo entiendo, corrígeme si estoy equivocado, el acuerdo de vida en común sería para todos los ciudadanos de Chile. El que quiere opta por eso, claro, y el que no quiere no opta por eso. En vez del matrimonio. La mayor parte de la gente que sería afectada serían heterosexuales por definición. Claro, ¿no? Porque el 90% de la población o algo así es heterosexual y no homosexual. Sí. Hay distintas cifras en eso. Bueno, lo que sea, pero los heterosexuales somos la enorme mayoría del mundo, no, del planeta, no solo de Chile. Así que beneficiaría principalmente a los heterosexuales y no a los homosexuales. Y en segundo lugar, resuelve un problema que es fundamental, que la gente que está viviendo junta, como dice Lili, tienen otro tipo de problemas que no son solo patrimoniales. Sí, una de las personas, y ha ocurrido varias veces aquí en Chile y en otras partes, si una persona se enferma, tiene un accidente de cualquier tipo, la pareja con la cual convive no puede decidir nada. No tiene bases legales para tomar ni una decisión en el hospital. Si acaso lo creman o no lo creman, si acaso lo ponen en un hospital o en otro. No, perdón, están los temas sucesorios, derechos sucesorios, parentesco. A mí realmente no me cabe en la cabeza cómo alguien se puede oponer a aprobar una ley de estas características. ¿Puedo eso pone, Lili? Porque Federico también puso un punto, y tú, Patricia, lo acabas de decir, ¿por qué esto no sale? Si todos nos damos cuenta que es muy de sentido común, es muy racional. Claro, uno puede diferir si además matrimonio homosexual o no, pero el acuerdo de vida en común pareciera que es un mínimo. Yo creo que los argumentos de quienes están en contra son muy similares a los argumentos en quienes estuvieron en contra de la ley antidiscriminación, que también es una ley que nos costó muchos años sacar adelante, que es una ley que discutimos en profundidad, que es una ley que los debates que hubo en el Senado fueron horribles, yo quiero decirlo, fueron realmente... ¿Por qué? ¿Qué se escuchó ahí? Porque ¿sabes lo que pasa? Que si tú pides las actas, Sergio, y a ti que te gusta leer las actas del Senado, se dijeron cosas muy duras y falsas. Entre otras cosas, el argumento que más se utilizó de quienes estaban en contra de la ley antidiscriminación era que esta ley iba a abrir la puerta para lo que venía después, que era el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Y la ley antidiscriminación no tocó ni por el lado el Código Civil, no tocó ni por el lado la ley de matrimonio civil. El argumento, Lili, era que si ustedes aprueban esta ley antidiscriminación, el día de mañana van a decir que el Código Civil, que dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer es... Ya, ok. Pero nosotros fuimos, o sea, es una ley tan claramente redactada de que no cabía ninguna duda de que no tocaba la ley de matrimonio, no tocaba el Código Civil, o sea, no había por dónde. Pero por eso les digo, era un argumento muy falaz el que se utilizó hasta el cansancio. Y además, extrañamente, muchas personas creyeron esto y estaban en contra de esta ley, cuando esta ley era tremenda y sigue siendo, porque estas leyes son leyes que tienen mucha fuerza moral y tienen que, con los años, empiezan a tener más fortaleza. Claro. No es decir, mira, se acabó con la promulgación de la ley. Esto es un tema educacional, cultural. O sea, educar en el respeto al prójimo, educar en la empatía, educar en la dignidad del otro, en la tolerancia, en la diversidad, en lo que estamos haciendo en esta mesa de conversación, de tener distintas miradas y que nadie se violente por lo que el otro piensa. ¿Quiénes fueron los grandes detractores, y tu gran apoyo en ese? Mira, yo te voy a contestar de la siguiente manera. Esta fue una ley que también fue una ley muy impulsada por el gobierno actual. No es una ley que nazca con el actual gobierno, una ley que viene hace muchos años, comenzó su tramitación del gobierno de Ricardo Lagos, del presidente Lagos, es una ley muy antigua, que ha tenido tuvo muchos cambios en su tramitación legislativa. Yo estoy muy orgullosa del año 99 de ser coautora de la primera ley antidiscriminación que entró, que después tuvo una serie de modificaciones, por lo tanto, fuimos varias mociones parlamentarias, pero muy orgullosa de ello. Y yo te diría que lo que a mí más me dolió
y quiero decírselo con harta franqueza. A mí lo que más me dolió, que siendo un tema que lo vimos durante también la campaña presidencial, porque estos temas, como lo que estábamos hablando antes, los temas de discriminación estaban arriba de la mesa. De los 18 senadores de la Coalición por el Cambio, solamente 6 la votamos a favor. ¿Quién fue tu gran socio ahí? Mi gran socio fue Carlos Cantero y Alberto Espina. Mira. Y Antonio Horvath. ¿Quién de la concertación no lo apoyó? No estoy 100% segura, no quisiera arriesgarme, podría equivocarme, pero yo recuerdo que incluso en la Cámara Baja hubo diputados, incluido creo que uno o dos de la Democracia Cristiana, que firmaron un requerimiento al Tribunal Constitucional contra la ley antidiscriminación. Pero déjame agregar una nota. Entonces, por eso yo quiero decir esto, porque está relacionado esto con lo otro. Sí. Son temores. 10 segundos. Temor y prejuicio. En Estados Unidos la ley antidiscriminación de los negros, o sea, que eliminó la discriminación contra los negros, es del año 1900. No, negro. Pero es mal dicho decir negro en Estados Unidos. Pero en América Latina no. ¿Y cómo dices? En Estados Unidos, o afroamericano. Afroamericano en realidad. Colored people tampoco está. Ahora ya también pasó. En una época se decía black, también se quedó eliminado. Negro. Afroamericano. Bueno, eso fue en 1963 y recién 50 años después se eligió un presidente negro. Sí, claro. 50 años. Cosas, ¿no? Así que lo que tú dices es cierto. O sea, la ley es necesaria porque tú vas creando una conciencia social. Pero por lo tanto la ley es importante también. Es fundamental. Que hay una contradicción en nuestro argumento que yo también la tengo. ¿Qué tan importante es la ley para casarme o no casarme? Hay veces que uno dice que no y otra vez te das cuenta que sí. Perdón. Pero antes, como me gusta así la chimuchina, ¿por qué en esta ley que está hoy día un poco sumergida, pero que puede tener un momento mejor, por qué el gobierno no la reimpulsa con fuerza? Por último, va a perderla. ¿Por qué está guardada en el cajón? ¿Quién lo dejamos mejor para la vuelta? Porque nos vamos a entretener. Y segundo, ¿quién se niega? Porque aquí está el punto de que si incluir el matrimonio homosexual o no, evidentemente que si se incluye hay menos posibilidad de aprobar la ley y en ese sentido no puede estar incluido. Tengo la impresión que es contraria, Federico. ¿Sí? Lo bajamos por la vuelta. Entonces. Oye, nos vamos a un corte, somos lo que conversamos desde la Universidad de Talca. Nos vemos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Hola, estamos de vuelta. Somos lo que conversamos desde la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro auspiciador y anfitrión. Y bueno, estábamos conversando sobre el acuerdo de vida en común con Lili Pérez, una de sus grandes impulsoras, su corazón. Y hicimos varias preguntas, ya ni me acuerdo cuáles, eran varias, pero lo que más no la lleva a votación. Lo que más me llama la atención a mí, está suspendido. ¿Por qué está sumergido más que suspendido? Sí, cuando el impulso legislativo es del gobierno, es algo que prometió Sebastián Piñera, se sabe que pueden estar los votos en la concertación, pero están los votos. ¿Qué pasa? Yo creo que pasa algo muy similar con el sistema electoral binominal. De quienes creemos que hay que cambiarlo, hay que modificarlo, elegir a las primas mayorías, hacer una serie de otras modificaciones, entre otras sacar la ley primaria, limitar las reelecciones indefinidas a 2 periodos, que es algo que es un proyecto bien antiguo, que lo perdimos en alguna oportunidad, ¿tú te acuerdas, Sergio? En la Cámara de Diputados. Hay muchos pendientes. Y también ley de cuota, que es algo que vamos a hablar en unos minutos. Eso nos importa pero mucho. También es parte de esta modificación y reforma al sistema electoral. Pero dentro de esto pasa lo mismo, que los votos están muy mezclados y la firme es que al interior de nuestra coalición de gobierno, cada vez que el presidente hace un asomo
de que ya después de la ley antidiscriminación, ahora lo que viene es la ley de acuerdo de vida en pareja, siempre sale alguien de la coalición reclamando o diciendo, poniendo el grito en el cielo. Los poderes fácticos, como entonces, decía ¿sabes Ramán, qué? ¿no? Frente a ese escenario que te genera conflicto interno, que estamos a puertas de una elección como poder municipal. fáctico la Iglesia, ¿no? Yo con franqueza creo que la Iglesia cada día está menos opinante en estos temas. Sinceramente, yo creo que la Iglesia está muy poco opinante en todas estas materias valóricas. No puede. Pero tiene sus parlamentarios. Está sí, golpeadito. yo creo que está dentro de las reglas del juego, que hay gente ya, que... ¿Pero no hay una oposición que sea muy clara de la Iglesia Católica de esto? No, honestamente no. Mira. O sea, no, yo no he visto al Sí, menos de hecho, hay movimientos... mucho legislador católico que lo está apoyando. Sí, claro. Yo creo que esto es muy transversal, no tiene que ver con la religión de cada uno de los Si hagamos un legisladores. llamado al gobierno Tiene para que ver no con le un tema importe, político. no le importe su conflicto interno de coalición y lo haga. O sea, no es necesario ser el llamado, yo se lo he planteado al presidente muchas veces. Bueno, digamos. que es una cosa que tú siempre tratas Sí. de impulsar y no te resulta... Eso, aquí, en esta conversación, en lo que pueda... Bueno, aportar, en lo que ayude. En lo que ayude. Aquí Oye, está. vamos Ya, a presidente, la ley de... póngase las pilas. Oye, la ley de cuotas, que era parte, como bien dices tú, de un conjunto de medidas que viene de la época de la presidenta Bachelet y que entiendo que en un momento tú no apoyaste, pero que hoy día tú eres un brazo impulsor. ¿En qué consiste y cuál es su importancia política? Yo creo que yo estaba equivocada. Yo durante muchos años, y esto lo he conversado con la Patricia, yo durante muchos años, bueno, yo entré en política siendo bien niña y yo siempre pensé que bastaba con el mérito, con trabajar como hormiguita, con tener inteligencia, prepararse, estudiar, hacer la pega. Y el cuero muy duro. Llegar a la gente. Eso no he logrado desarrollarlo todavía, si no, no me hubiera enfermado. Pero la verdad es que no era suficiente. O sea, yo pensaba eso y reconozco que me equivoqué. Porque para llegar hay que ser de verdad casi una superwoman. Y eso siempre te va a reventar por algún lado. ¿Dónde están los obstáculos, las barreras invisibles? ¿Sabes por qué, Sergio? Porque todas las mujeres tienen derecho a voto y todas las Mira, mujeres, mira, la ley. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que con la gente, con los electores, con la gente... claro, las mujeres son más visibles, tal vez la gente te recibe en general mejor, hay como un mejor espíritu, mucho mejor. Pero al interior de los partidos políticos, y después de lo que a mí me ha tocado vivir y ver, yo fui secretaria general de rehén elegida, o sea, a mí me tocó enfrentarme a presidentes distritales o comunales que de repente decían, no queremos una candidata mujer, refiriéndose a una precandidata, por ejemplo, en el sur, una precandidata que teníamos a diputada, o sea, y lo dijo públicamente en un diario, portada de diario. Un o sea, machismo cultural, esas cosas, de ADN. Mira, y Es muy pasa... fuerte, más de lo y yo que te voy a uno- decir, más de lo que mira, uno en los Federico, círculos que se mueve, se es que imagina, lo que ¿no? pasa es que los que están en esta mesa no lo han vivido porque ustedes tienen una parada frente al mundo distinta. Pero, por ejemplo, cuando tú ves los textos, incluso los textos de ley, en las primarias, hace referencia al presidente de la República, a los senadores, a los alcaldes. Nunca hace una referencia de feminización de los textos tampoco. Hay que hacer modificaciones legales para que logremos también incluir el género femenino. No porque no estemos en la definición de persona, sino porque yo estoy convencida, como siempre han dicho mucho, que las palabras tienen un significado. Y las palabras visibilizan a las personas, a los individuos y su existencia. Somos lo que Y en conversamos. este caso, yo por eso digo, y lo digo con mucha humildad, yo creo que durante todos esos años de esfuerzo y que me hablaban de la ley de cuotas, yo decía, no, nosotras tenemos que estar por nuestro mérito. Yo creo que me equivoqué. ¿Y lo medular de la ley de cuotas, Lili? Lo medular es que, bueno, y la votamos el otro día, cuando se votó primaria hubo una indicación, que se perdió, obviamente. O sea, no fue pésimo, la verdad es que muy mal, o sea, sacamos muy pocos votos. ¿Cuántos votos sacaron? ¿Ah? ¿En cuál fue la indicación? Hubo una indicación de con parlamentarios de la respecto a concertación. presidente y presidenta, Bueno, esa senadores. era mía. Ya, ¿y cuántos votos sacó esa propuesta de O los sea, senadores? tenía que tener un acuerdo unánime y no tuvimos la unanimidad en la sala. Ya. Y el de la indicación de ¿cómo se llama?, de cuota, de porcentaje, que era un 60 Bueno, que esa para es la- cualquiera esa de los pero dos esa es la géneros. parte medular de la Sí, ley, ¿no? Sí, claro. no fue pésimo. Lo o que sea, pasa es que lo muy otro es el mal. lenguaje, y como dice la Lili muy bien, perdón que... Sí, haga el lenguaje un inciso. crea realidades, pero El lenguaje que pero crea mucho más realidades. importante desde el punto de vista Pero de la yo gradualidad creo del que tema de la sería Ahora, no quiero... importante que Lili explicara sí, con más quiero explicar un cuidado poquito, de un qué se poquito más. trata la ley y qué es lo que a eso voy, busca. a eso voy. No solo en Lo que- política. Lo que busca esta ley es generar
y promover mayor participación pública de las mujeres en este caso. Desde ese punto de vista establece porcentajes mínimos de participación. Hay un proyecto original que ya está, que ingresó en la Cámara de Diputados, que lo ingresó la expresidenta Bachelet, que habla de un 30%. Y a eso le agregamos un incentivo económico para aquellos partidos políticos, y estoy contenta porque yo participé en la redacción de esa indicación cuando era secretaria general de RN, de que los partidos que lleven candidatas que resulten electas, porque si no los partidos les dan los distritos, sí, claro. O sea, eso que no tiene ni una posibilidad. Entonces, que resulten electas para motivar a que también los partidos busquen candidatas. O sea, yo he estado en comités de búsqueda, entonces tú vas a la asamblea y dices, ¿quién quiere ser candidato? Y las pocas mujeres que hay se miran y ni una para el dedo, de verdad. O sea, es una cuestión como cultural también. Y generalmente esto también contribuye, y por eso hay que generar estas redes de mujeres que podamos estos temas conversarlos. O sea, con la Patricia lo hablamos la otra vez incluso en una entrevista ante el Senado, decir, sí, nosotras pensábamos así, pero después de todo lo que hemos visto y vivido es necesario emparejar un poco la cancha. Eso no quiere decir, Luis Hernández, que va a haber una mujer que si te tocaba a ti te va a quitar a ti tu espacio, sino que va a dar una pauta de un mínimo porcentaje de participación de las mujeres en estos cargos. Sí. En los cargos, perdón, en los cargos de directiva de los partidos políticos, en cargos de, por ejemplo, primera vez que hay una mujer presidenta de la CUT. Claro. Sí, claro. ¿Ya? O sea, eso es súper interesante. Vamos avanzando y más allá de que exista la cuota o no, las que hemos llegado a estos cargos sin ningún tipo de ayuda, o sea, a mí me gustaría al menos poder motivar a que una chiquilla de 24 años decirle, ¿sabes qué? El camino va a ser duro, porque es muy duro, pero te vamos a ayudar un poquito más. O sea, ojalá no sea tan duro como lo que otras hemos tocado. Yo creo que también una de las grandes promesas incumplidas de la democracia, que sobre la base del sufragio universal, una persona, un voto, promete una igualdad que no se da en la práctica. Está el machismo cultural, que ojo, es fuertísimo también en los grupos empresariales, cosa de ver los directorios de las empresas. También hay cuestiones, hay temas económicos, las mujeres por el mismo trabajo ganan un tercio menos, claro, y también eso se reproduce a nivel profesional, entonces tampoco es simplemente un machismo atávico en sectores, claro, y que no se cumple. Pero también hay una cuestión de horarios, incluso esto para los hombres, cuando practicamos política, que es mi caso, conciliar la política activa con la vida familiar es durísimo, es dificilísimo. Entonces también hay un tema también de horario. Entonces, la experiencia al final concreta es que te lleva a que para lograr esta paridad tú requieres un empujón de parte del Estado, de las políticas públicas, donde, ojo, también los sistemas electorales proporcionales ayudan mucho más a que las mujeres entren a la política. Cuando tú tienes 5 candidatos, 10 candidatos, es mucho más fácil que entren jóvenes y mujeres que cuando solamente tienes un candidato en un partido. Porque los partidos tienden a votar por el macho que tiene entre 40 y 60 años, con mucha plata, profesional, etcétera, que está ahí al centro del poder. En cambio, cuando tú tienes la posibilidad de presentar varios candidatos, hay mayor diversidad. Bueno, parte de las reformas estructurales. Agregarle una cosa a lo que dijo Lili, que es que las mujeres que estamos de alguna manera desde afuera y otras dentro del Parlamento impulsando leyes de esta naturaleza, no pensamos que esto sea para siempre, por lo menos lo conversaba. Esto debe ser transitorio para que realmente se produzca el equilibrio, la nivelación en el momento adecuado, porque después pasaría a ser una discriminación. Claro, ya no es necesario. No es necesario. Entonces, lo que sí estamos todas claras, hay muchas mujeres, sobre todo desde la BC1, que han llegado a buenas posiciones, que han luchado, han tenido buena educación y han logrado hacer su carrera. Pero hay muchísimas mujeres, incluso mucho más valiosas, ¿ya?, por su trabajo, por su empuje, por su empeño, que no han tenido esa opción y que hay que dársela. Y yo creo que el incentivo de la plata, ¿ya?, es un muy buen incentivo, porque permite que esa mujer sea capaz de enfrentarse a la realidad misma de la vida en el Parlamento, en un directorio o en un trabajo, etcétera. Es fundamental. Y eso me hace acordar, y con esto cierro, para no hablar más y no me rete, voy a decir algo histórico. Me acuerdo que estudiando el tema de la mujer,
durante la Primera Guerra Mundial las mujeres en masa entran recién a trabajar. Es decir, cuando el hombre tiene que ir a la guerra a defender, digamos, los principios, los valores, la ideología, la patria, lo que ustedes quieran, ¿quiénes se pusieron el hombro? ¿Ah? ¿Quiénes estuvieron ahí? Las mujeres. Entonces, yo creo que hay una mínima vuelta de mano, digamos. ¿Ah? Y eso me lleva a que podríamos tocar el tema de la mujer también en las Fuerzas Armadas, porque también es un tema tremendamente interesante y que se puso en polémica con... ¿Y los gays en las Fuerzas Armadas? Yo ahí tengo mi opinión, si quieres, pero dejaría, digamos, no quiero tomarme, claro, no me quiero tomar la palabra porque después tú me retas. Agregar un dato empírico, las mujeres son líderes sociales de lejos, así si hay algo que impide, como dices tú, entrar a la política, pero si tú ves las organizaciones sociales son puras mujeres. Los comités de adelanto son mujeres. Entonces no es las uniones comunales. Yo creo que hay una cosa bien importante en esto que pocas veces se dice, así que voy a aprovechar mi cuarto de hora o mi cuarto minuto para decirlo. Esta cosa de que la ley pareja no es dura es la mentira más grande del mundo. La ley pareja es lo más duro que hay, porque es lo más duro que hay porque las condiciones iniciales no son iguales. Entonces cuando tú dices, mira, pongamos a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, es una aberración. Claro, un costo, porque hay costos iniciales de poder entrar a distintas actividades, y eso ocurre con los niños chicos pobres, ocurre con las mujeres que quieren entrar en la política, etcétera. Entonces, y por eso tiene que haber discriminación positiva, y es la única manera de impulsar la sociedad en una determinada dirección, que va a tomar muchos años, que va a ser un proceso educacional, etcétera, etcétera, pero hay que tener harto cuidado con esto. Fíjate que a mí me llama la atención cuando yo creo que una mujer que tiene liderazgo de la naturaleza que sea, empresarial, docente, académica, política, yo creo que tiene que tener conciencia de género, si no, no tiene liderazgo. Pero Lili, pero en este gobierno esto ya no sale. Porque después cuando se perdió la votación esta que tú mencionas... Que era una indicación, no era un proyecto del gobierno. Sí, se puede reponer en otro proyecto. Mira, nosotros con el Servicio Nacional de la Mujer, con la ministra, hemos trabajado un grupo, y ahí ha estado participando también la diputada Rubilar. Hemos trabajado en un grupo para impulsar que exista de parte del gobierno una ley sistemática. Puede llamarse ley de cuota o de incentivo a participación de la mujer. Hay muchas formas de ponerlo, no es solamente ley de cuota, también son acciones positivas que tú las puedes llamar para incentivar y que incluya este incentivo económico. Claramente hay fórmulas que se están trabajando, ojo, se están trabajando. O sea, es posible que durante lo que queda el gobierno, es muy posible que como una ley propia. ¿Todo el otro esfuerzo por las cuotas siempre han sido indicaciones? Han sido indicaciones y hay un proyecto que está en la Cámara Baja todavía en tramitación desde hace años. Ese ya está durmiendo. Está ahí en una tramitación lenta, ¿no? La verdad es que desconozco... Perdón que vaya al grano, pero yo le quiero hacer una pregunta que ya no tiene, porque se va... Perdón, esta cosa creo que es mejor llegar a las votaciones y a... Sí, de todas maneras, a decidir. Yo creo lo mismo. La Lili está diciendo cosas que son de súper gran interés. Es decir, hay cosas que están durmiendo en el Parlamento. Pero en este caso, pero la iniciativa parlamentaria de dar o no preferencia a las cosas, darle rapidez, el gobierno, no el Parlamento, el gobierno que pone la urgencia. Sí, pero así todo, digamos, hay cosas que llevan años, hay leyes que llevan años. Y eso me lleva a preguntarle a Lili, ¿cómo está la cosa dentro del Senado y dentro de la Cámara? Vas a poder hablar menos, pero este deterioro cada vez mayor de la política, de los políticos, ¿a qué se debe, Lili? ¿Qué está pasando dentro? ¿Qué pasa con tus pares? Imagen pública, como imagen pública, obviamente, por eso se lo pregunto. Como imagen pública, ¿qué está pasando y qué peligro ves a que ese deterioro nos lleve, digamos, quizás más adelante a una crisis institucional que nadie quiere, ¿no? Yo veo todos los peligros. Yo soy una persona que cree en las instituciones y a mí me gusta ver instituciones de todo tipo fortalecidas. Yo creo que eso a todos nos da, o sea, al menos para mí, yo creo que eso nos permite vivir más seguros, digamos, de qué terreno pisamos, tener un poder judicial que esté fortalecido, un poder legislativo fuerte, un poder ejecutivo, sea quien esté en el gobierno. O sea, yo en eso soy súper respetuosa de quienes estén y creo en el sistema republicano que nosotros tenemos.
Yo veo que hay responsabilidades muy compartidas. Hay decisiones que de pronto se han tomado, como esa famosa decisión de subir las asignaciones, cuando, de verdad, cuando la gran mayoría de los senadores no tuvimos la información. Yo soy de las que renunció a esa asignación le hizo mucho daño esa extra, decisión, y yo creo que esa fue una decisión muy dañina para el Senado. Sí. En ese minuto comienza yo diría que además una desconfianza, y eso demostró algo entre nosotros muy duro, Patricia, que es la falta de comunicación entre nosotros mismos, esa falta de comunicación de por qué se toman estas decisiones, sin que a cada senador te manden por último un oficio o un memo preguntándote tu opinión y que te hagas responsable de decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Eso estuvo mal hecho, estuvo mal explicado además. Es un ejemplo, no es lo único. Pero el punto es que tenemos una institucionalidad que está crujiendo en distintos aspectos, macros. Y hablamos a la pasada del binominal, que es un proyecto que no se reimpulsa por lo que... No quiero caer en las distintas, porque lo hemos conversado tantas veces en esta tertulia, pero para aprovecharte a ti tu visión de política de esa mujer que impulsa estas protecciones de minoría ¿cierto? Una mirada democrática. Una mirada de mujer democrática, en fin, republicana, pero ¿será que el Parlamento en esta Constitución actual corta muy poco? Yo creo que nuestro Congreso es un Congreso que corta poco. Y eso lleva al descrédito, porque la gente piensa que su senador o su diputado le ha solucionado el problema y no le Pero además que el problema es que nosotros tenemos hay una deuda con la democracia en Chile muy grande con respecto a la educación cívica. O sea, nuestro país no tenemos educación cívica. Por lo tanto, las campañas de todo tipo, municipales, parlamentarias, se prestan para que muchas veces los candidatos en forma súper irresponsable le ofrezcan a los votantes, a los electores, a la opinión pública, cosas que no son de su competencia. Claro. Entonces, cuando la gente le ofrecen cosas que no son de su competencia y la gente compra esa idea, al final la frustración que tiene con respecto a sus autoridades es muy grande. ¿Tú harías reforma constitucional para rebarajar los poderes entre legislativo y ejecutivo? Siguiendo quizás al presidente de tu partido, a Carlos Larraín. A mí lo que no me gusta es la figura del primer ministro. ¿No te gusta el semipresidencialismo? No me gusta porque a comienzos del siglo pasado, digamos, hubo algo similar en Chile. Una vez lo conversamos con Patricia. 1890. Y esto generó... Pero no siempre se puede hacer mal. Fueron 20 años. Fueron de 1891 a 1920. Pero mira, en la práctica sería como hoy día, por las mayorías parlamentarias que tenemos, que hoy día el presidente Piñera fuera presidente y Camilo Escalona fuera el jefe de gobierno. O sea, en la práctica, o la figura del primer ministro, o el premier. Entonces, en un sistema como el nuestro... Pero por cambiar el binominal el por algún sistema de defensa sería Es que es distinto. Yo creo que cambiar el sistema político, yo creo que hay que hacer cambios fundamentales, hay que hacer modificaciones constitucionales de todas maneras, hay que hacer varias reformas constitucionales. Creo que hay que... ¿Cuál es la más importante aparte del binominal? Es que yo creo que el binominal, claro, si tú preguntas las encuestas abiertas probablemente no marca tanto. Para ti, ¿cuál es la más importante aparte del binominal? Yo creo que los temas de representación, o sea, progresivamente ir de una democracia representativa a una participativa siempre va a ser muy importante. Es decir, cuotas, que tiene que ver con representación. Reelección. O sea, ¿sabes lo que es posible que un tiraje a la chimenea? Lleve 20, ¿cuánto es el más viejo que lleva? Sí, bueno, hay diputados que llevan toda la democracia, desde el año 2000. Mira, estamos en las elecciones municipales y el otro día conversaba con un grupo de jóvenes en La Ligua y me decían, y en distintas comunas, no quiero solamente personificar en una, pero me decían, hay jóvenes que están en comunas donde hay jóvenes de 25 años que han estado toda su vida con un solo alcalde. En distintas comunas, pero claro hay alcaldes que llevan 20 años, han estado toda su vida, conocen un solo alcalde. La reelección de los alcaldes, vi el otro día en el diario, es arriba del 60 o 70%. Es muy difícil competirle a una alcaldía. Es muy difícil. Y ojo, la elección municipal no es binominal. Esa es primera mayoría. Es una elección uninominal. Por eso yo creo que es súper importante. Pero
Bueno, educación tiene mucho que ver con los medios de comunicación y esto para cerrar porque nos tenemos que ir. ¿Cómo? Estamos empezando, ¿no? Y los medios de comunicación traspasan, ¿cierto?, información a la comunidad, interactúan. ¿Qué opinas tú sobre el cierre del diario La Nación? Yo tengo la firme sentimientos encontrados, porque el diario La Nación yo le tengo un cariño particular. Yo fui miembro del comité editorial, era la única de oposición desde el año 95, estuve un par de años miembro del comité editorial, siendo concejala de la Florida, y por lo tanto le tengo un cariño particular al diario La Nación, y en esa época era un diario que estaba con el gobierno de la Concertación. ¿Esa sensación se encuentra con cuál? Y esta contradicción que tengo de este cariño, digamos, por ese medio de comunicación, con la contradicción de que obviamente que el Estado tenga medios solventados, financiados por el Estado para hacer, por todos nosotros. Claro, hacer propaganda, digamos, o utilizarla políticamente en contra de sus adversarios políticos. Yo creo que eso es bastante negativo. ¿Y si fuera algo así como TVN? Yo creo que esa es la salida. Esa hubiera sido la salida. Esa hubiera sido la salida. Ya, yo ¿no? creo que esa hubiera sido la salida. ¿Y por qué no se O sea, hizo? a mí me hubiera gustado esa salida. Yo nunca fui, perdona, para contestarte, cuando se tomó la decisión, yo di mi opinión. Mi opinión nunca fue un cierre, sino hacer un traspaso como tiene una sociedad. Directorio público. Siempre da pena, Federico, ver que un medio creado por Eleodoro Yáñez, ya, a lo largo. ¿Sí? Pero Claro, claro. se lo quitó. No, y ¿cómo se llama? Ibáñez. Claro, es la historia más linda que hay. Hay un libro precioso escrito por la hija de Eleodoro Yáñez que cuenta por dentro, digamos, todo lo que pasó con el diario. ¿Quién era Eleodoro Yáñez? Yo no lo sé. ¿Cómo? Por favor, Pero por mí. Mira, después te cuento la historia de Eleodoro Yáñez. Yo sabía. Pero conservador o liberal. Eso. Un liberal. Claro, Entonces el grupo. Sabía que Los serios era son los eso. temas. Un liberal del siglo XIX. Un liberal del No, siglo del XIX. siglo XX también, pues sí, si el no, diario se pero- lo quitaron, Del se lo 19, quitó en la dictadura de Ahora, Ibáñez. seamos claros, La Nación fue un diario que tuvo mucha fuerza, fue un diario que le competía obviamente al Mercurio o al Diario Ilustrado, que era el diario conservador. Es que el hijo de Ibáñez era también. Fantástico. Pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, El Arturo Fontaine de la época. y yo te diría que desde la década revolucionaria que me gusta hablar a mí, del 60 para adelante, hasta el 73, se convirtió en un diario muy ideologizado durante el tiempo del Bueno, pero gobierno no hagamos el militar. recuento completo. Espérate, El no, punto es que nadie es que quiso es salvarlo necesario. como un medio de No, Estado, es lo dejaron como necesario, medio de gobierno y eso es... Federico, es necesario siempre hacer los recuentos históricos porque así la gente Pero Abraham entiende. Santibáñez, que fue el primer director, me Gran acuerdo director. que trató Bajo de su mandato. plantear Sí, el y diario, le que era tengo un un cariño diario especial. que su opción era por la promoción de la Pero no me democracia. dejaron Como terminar concepto a mí que- me gustaba que eso. el Y con un diario- directorio integrado por Sí, gobierno y pero el diario oposición fue perdiendo, se debió haberse diario, salvado. a lo que Yo yo creo una iba a hacer pérdida. toda la historia para decir que el diario fue a lo largo del tiempo perdiendo esa independencia, esa fuerza, esa capacidad de que la si en gente, eso estamos de acuerdo, y pero- que se pero convirtió, nadie se lo quiso convirtió reinventar en un nuevamente. clarín en un momento determinado. Yo nunca me voy a olvidar cómo le hicieron la vida imposible a la gente de La Nación, a gente como Jovino Novoa, por ejemplo, y cómo se tiraron en contra, pero absolutamente de mucha gente de la oposición de esa época, cosa que jamás La Nación bajo este gobierno lo ha hecho, porque aprendió bien la lección. Si a este gobierno Entonces, la mataron. no, pues, pero con nadie mucha la leía razón. ya, ¿no? Pero ahora Tiene yendo al razón la fondo, Patricia. pero yendo al fondo, yo creo que mientras el Estado tenga menos medios es mejor. en Y eso cuando eres una yo liberal escucho, extrema. que aquí en el fondo es la ¿Y sabe cuál es el prensa, el problema de gobierno tu se quedó argumento sin ese? el gobierno se quedó sin medios y que dicen que los medios son el Mercurio y la Tercera, es lo más falaz que hay, Eso no es verdad. porque en el fondo En la prensa escrita hay dos los grandes- dueños de los medios no tienen nada que ver con los que hacen los medios y los periodistas que generan la noticia. Sí, Claro, pero la Patricia- Y propiedad eso de te los lo medios puedo no decir. tiene que ver con la Claro, ejecución. y eso lo podemos ver y verdad. podríamos tener un programa maravilloso. No, vamos a conversar un programa es más. cierto. Sí. Es El decir, problema- la nación está muy bien tema para cerrada. otra Está muy bien edición. cerrada. No, yo- Alguien yo tuvo estoy en contra, cojones ¿sabes para por qué? hacerlo. Porque al final- muerta pero bien matada. ¿cómo Al es? final, Patricia, los medios de comunicación social pasan a depender cada vez más del poder del dinero.
Cuando no hay órganos públicos que tratan de mantener el pluralismo, la experiencia norteamericana y europea, es que cada vez más el poder del dinero se empieza a ¿Y imponer. qué le pasó a la gente en la época, por ejemplo? En la época tenía un muy buen diario, que era la copia textual del país. Pero son cosas distintas. Pero yo creo que ahí es un tema distinto. No, bueno, ahí tampoco tuvieron yo los recursos económicos. oye, yo pero aquí eran los pero le recursos de faltó todo el justamente- Estado. Era de tuyo, mío, de todos. Y eso se resuelve, Y como te digo, con un mal directorio usado. integrado, Sí, yo creo que pluralista. se hizo mal, lo Patricia. hizo mal los gobiernos de No, los se hizo lo bien. hizo mal este Pésimo. gobierno. Ese diario debió haberse salvado, debió ser un motor de información. ¿Tú crees en los que peces dé- de colores todavía? Sí, debió haber sido, ya Pero estamos sí, hablando en pasado. Yo lamento mucho el cierre de La Nación. Más y mejores medios lo que necesita este país, no menos medios. Ya, muy Bueno, buena vámonos, frase. vámonos para la casa ya. Gracias, Lili. Gracias a ustedes Por, por la aceptar nuestra invitación. invitación, lo hemos pasado muy bien. Sí, ha sido muy Gracias grato. a todos los contertulios. Acá Gracias, Lilia, Nos muy despedimos grato. desde la Universidad de Talca, nuestro anfitrión y auspiciador. Hasta la próxima semana. Somos lo que conversamos.